Bienvenidos al podcast de ENGUAT, donde desafiamos la discriminación y el racismo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ENGUAT. Después de un tiempo de pausa en el podcast, os traemos de nuevo una nueva entrega, donde seguiremos hablando de temas sociales. Para aquellos nuevos que no conozcan a ENGUAT, somos una red europea de mujeres afrodescendientes que busca empoderar a jóvenes y familias inmigrantes sin importar su origen. Mi nombre es Marc y en el episodio de hoy vamos a tratar una cuestión relacionada con la cultura y la raza. Durante siglos de historia, la figura de la mujer en la historia del arte ha sido un papel secundario, donde quedaba en un puesto representativo por una visión masculina, hasta evolucionar a una figura femenina creadora de arte, cambiando totalmente su perspectiva. A esto cabe sumarle cómo ha sido la representación de la mujer afrodescendiente, que es lo que se centra este podcast, minorizada e infrarrepresentada. Para poder hablar más contundentemente y verazmente, tenemos en el programa de hoy a Iris Lamchem, gestora cultural, curadora e investigadora especializada en gestión estratégica y alianzas interinstitucionales entre organizaciones artísticas, públicas y privadas, independientes y académicas. No sé si querrías hablarnos un poco más de ti, darnos una breve descripción para la gente que nos escucha, que sepa quién eres. Hola Marc, buenos días. Bueno, yo me dedico hace 10 años a la gestión cultural, principalmente desde la parte de establecimiento de alianzas entre diferentes organizaciones, tal cual ahorita me introdujiste, precisamente porque esta es una de las áreas clave en la que podemos tener más alcance, compartiendo recursos, superando obstáculos y juntando en general esfuerzos para objetivos en común. Trabajo en el área de artes visuales, arte contemporáneo, que en este caso también incluye performance, y con una intersección en general de temas relacionados con feminismos, asuntos LGBT, antirracismos, en general mucho de la Agenda 2030, que es lo que engloba gran parte del plan de acción del Centro Cultural de España, donde me desempeño desde el 2018. Además del Centro Cultural de España, también trabajo de manera independiente, apoyando a diferentes artistas a profesionalizarse con su trabajo de producción y de autogestión. Estoy radicada en Costa Rica y trabajo desde Costa Rica. Genial, entonces eres de Costa Rica, perfecto. Igual tenemos, para los que lo escuchen, tenemos alguna pequeña interferencia en lo que es el sonido, ya que estamos grabando desde ella, evidentemente, desde Costa Rica. En mi caso estamos grabando desde España, hay 8 horas de diferencia, problemas de cobertura, pero bueno, de todas maneras, cualquier aclaración que queráis hacer, tendréis nuestras redes sociales. Pues yo creo que ya podríamos meternos un poco en lo que es materia y hablar un poco de algún tema en concreto. Vamos a la dinámica de este podcast va a ser ir dando temas durante prácticamente la hora que va a durar el programa y vamos a crear una tertulia donde tanto ella como yo demos diferentes temas y diferentes perspectivas sobre lo que vayamos a tratar. Primero de todo, me gustaría que habláramos del papel de la mujer en el arte durante la historia. Hemos hablado de que ha habido un cambio de rol bastante marcado. También es verdad que tiene que ver con los movimientos feministas que ha habido tanto en en los años anteriores y en el pasado, como como en el tiempo contemporáneo, donde la mujer era representada como una figura secundaria que quedaba reducida a la representación que el hombre hacía, es decir, la perspectiva que el género masculino le daba a esta mujer, siendo en muchos casos sexualizada y convertida en un objeto. ¿Qué opinas sobre esto, Iris? Bueno, en primer lugar, no es una cosa que haya quedado en el pasado ni que se haya dado solo al principio de la historia del arte, ¿verdad? Las grandes colecciones de los grandes museos, hay más desnudos de mujeres que obras de artistas mujeres, por ejemplo. Todavía en las listas de artistas de las galerías y en las subastas de renombre hay más hombres artistas representados que mujeres artistas representadas. Todavía en términos de precio, las obras de mujeres se cotizan a precios menores que las de las obras de los hombres, de los artistas hombres. Y no necesariamente te hablo de que esto es por aspectos relativos a la calidad de la obra o del contenido, sino en general a la cadena de actores que colocan una obra que es claramente afectada, analizado, consciente o inconsciente. Ojo, y todo esto, digamos, son estadísticas que ya muchos informes han publicado y que se dan pese a que hay más personas graduándose de artes que son mujeres y no hombres. O sea, pese a que hay más estudiantes mujeres de artes, estudiantes de artes mujeres, hay mejor posicionamiento de los hombres precisamente por esta institucionalización patriarcal.
A mí me gusta mucho gran parte de la obra de las Guerrilla Girls que han hecho una fenomenal denuncia a lo largo de su carrera, dando datos directos de esta desigualdad como parte de la obra que ellas trabajan. Y esta desigualdad es aún un problema vigente, o sea, no es cosa del pasado. Y en especial cuando la mujer se sitúa como referencia de X hombre. Por ejemplo, que en lugar de hablar directamente de la obra de la artista mujer, se le dice, ah, bueno, esta artista era la esposa de tal y tal. Y entonces esto automáticamente es quitarle la individualidad a la persona como autora y situarla en referencia, es el hombre, por decir así. O sea, es una cosa que si bien los feminismos hemos ido logrando avances, hemos logrado avances de representación, de visibilización y demás, todavía hay una gran brecha. Sí, aún queda representado como que muchas obras que han hecho mujeres se asocian a la figura de un hombre detrás. O es decir, ahora no sabría decirte un ejemplo, pero bueno, los ha habido en la historia del arte muchísimos casos. Y como que a veces puede ser que se trate, bueno, ya nos has dicho que las obras que se cotizan de mujeres se cotizan a un precio inferior a las de los hombres y además los licenciados en Bellas Artes, que son chicos, por lo general tienen más oportunidades en el mercado laboral. Estamos hablando que se asocia como la figura de esta obra artística, de esta mujer, a menos calidad, menos prestigio comparado con la de un hombre. ¿Es verdad? Total, el claro ejemplo de, por ejemplo, de Hilma Klimt, ¿verdad? Y que ha sido reciente en comparación con los hombres a quienes se les atribuye la abstracción, solo por decir un ejemplo. O artistas como Lee Krasner, que ha sido como opacada porque se habla mucho más de su esposo, Pollock. Esos solo dos ejemplos en la parte mainstream del arte. Y si hablamos de todas las otras escalas del mundo del arte que son menos reconocidos o menos visibles, hay muchísimo más. Pasa, y no es una cosa que es artístico, porque, por ejemplo, en todas las otras industrias y los otros sectores es igual. No es como aislado solo en el área de artes. Sí, además es como que yo también quería hablar un poco de cómo ahora estábamos hablando de este cambio de rol, donde ahora estamos hablando de que pese a que sigue habiendo una fuerte represión a lo que es la obra artística de las mujeres, estamos hablando de que ya había habido un cambio donde las mujeres ya podían ser creadoras, ser artistas. Pero yo quería, por ejemplo, hablar también de cómo el papel que han tenido detrás digamos, de un hombre siendo la musa de un hombre, yo qué sé, la maja desnuda de Goya, estas cosas, donde digamos que pese a que han salido en las obras, se las ha tratado como un objeto, como algo inerte, como una persona, un objeto sexualizado, que no se trataba de una persona, ni menos, mucho menos de una mujer. ¿Qué opinas sobre esto? Lo que propones es análogo a como que se le ha tratado casi como un bodegón, ¿verdad? Naturaleza Es- muerta por Eso poco. es, eso es. Es que se acerca mucho realmente, porque al final es como la falta de valor que se le ha dado a la mujer en el arte. Pero esto es completamente esperado, tomando en cuenta que en la historia en general las mujeres siempre han sido propiedad, objeto de los hombres. Mira cuántos años le tomó a las mujeres, que es más, todavía algunas siguen asumiendo apellidos del marido, por ejemplo en Estados Unidos. O sea, Sí, de una hecho, mujer se casa y pierde su apellido. sí, al final es como que ha quedado, es una desgracia que siga pasando esto, que al final estamos en el siglo XXI, que donde la mujer queda a lo que decida el marido, a todo esto, y no es un poco una situación consensuada de estás de acuerdo con esto, estás de acuerdo con lo otro, y esto en el arte, pues al final es bastante tangible, se puede ver. No sé si querrías hacer alguna objeción más Es sobre este que, tema, porque la verdad es que es interesante. Yo creo que ¿no? Claro, es que si bien hemos tenido muchísimos avances, si tomamos en cuenta las raíces de donde esto nace, uno se da cuenta que es completamente esperable y que precisamente por eso es que la lucha feminista implica de construir, transformar
los valores institucionalizados en los sistemas sociales, porque si desde un inicio las mujeres siempre hacen cuenta como objetos, como propiedad privada de un hombre, que no podías abrir una cuenta bancaria sin firma de tu marido, que tú pierdes tu nombre de soltera cuando te casas porque ahora pasas a ser familia y propiedad de tu esposo, cuando, o sea, cuando eso está sucediendo en general en el mundo, eso es el contexto donde también se construye la industria del sector, el mercado de arte, ¿verdad? Entonces es esperable que también todos estos vicios patriarcales se filtren a las dinámicas en el arte. Es decir, nada se exime de poder ser afectado cuando ellas están de base para todos los sectores. Entonces es obvio que una de las manifestaciones de este tratamiento de objetualización en el gremio del arte es usar a las mujeres como objeto, igual como ponen la manzana y el pescado sobre la mesa, igual poner una mujer desnuda para pintarla sin abrirle, por ejemplo, el derecho o la oportunidad de ir a la escuela de artes a estudiar artes, hasta no ser muchos años después, que eso fue un logro. Igual con la educación en general, no solo la escuela de artes, por decir una de las tantas cosas. Sí, eso tienes toda la razón. Al final estamos hablando de que pese a que aún no estamos en una sociedad totalmente que ha roto todos los esquemas, que ha roto todos los moldes respecto al rol de la mujer en la sociedad, sí que es verdad que tenemos que en parte sentirnos contentos y orgullosos de, pues sobre todo al final vosotras. Yo estoy hablando desde una perspectiva masculina que evidentemente no puedo atribuirme, atribuirme alguna ayuda hacia lo que es la sociedad, pero las que habéis hecho realmente la lucha y que estáis a diario viviendo las consecuencias de la sociedad pues, patriarcal y todo lo que conlleva, sois vosotras. Y es una pena que tengamos que hablar de que ahora de que lo que tenemos ahora en cuanto a la igualdad y en cuanto a los derechos es como con los máximos logros que hemos tenido, cuando la lucha ha sido mucho más de lo que se ha conseguido. No sé si me estoy explicando. Pese a que ha habido una mejora en la representación del arte en cuanto a la mujer, aún no se ha conseguido todo lo que se busca, pero sí se ha hecho la lucha multiplicada por 20, lo que el resultado no ha sido igual. No, claro, es como todas las luchas. O sea, los esfuerzos son bastante mayores que los resultados obtenidos. Si no, si fuera tan sencillo como acción de lucha ejecutada con resultado directo alcanzado, o sea, estaríamos mucho más adelante, pero la realidad es que hay que hacer bastante más esfuerzos porque sabemos que lo que va a resultar es relativamente más poco que lo que se apunta. Tú sabes, es como cuando planeas cualquier cosa en general. Los resultados siempre son solamente una de las partes, es mínimo en comparación a lo que se aspira a tener, pero especialmente como mencionabas que las mujeres hemos sido las que hemos liderado la lucha feminista como personas interesadas principales. em, Gran parte de la limitación de los resultados tiene que ver con que no hay hombres o muy hombres involucrados, porque realmente en un planeta donde somos la mitad mujeres y la mitad hombres, una lucha que está dirigida únicamente por una mitad, que además ha sido oprimida históricamente por toda la institucionalización patriarcal, obviamente que no va a tener los mismos alcances a que se involucraran también hombres en estos esfuerzos, porque al final es un trabajo de todos. No se le puede únicamente esperar grandes resultados cuando son pocas las personas que necesariamente están involucrándose en la lucha y tomando en cuenta que no necesariamente todas las mujeres son feministas, ¿verdad? También es que son pocas mujeres desde su privilegio educativo, de conciencia y demás, son las quienes adoptan posiciones activistas, pero no, la mayoría de las mujeres también son parte de un sistema patriarcal. Eh, no sé si para esto hay estadísticas, hay números que puedan reportarlo, pero en general es una lucha que entre más personas puedan involucrarse, se podrían tener bastante mayores resultados. Eso es, muchas veces se habla de que igual al tratarse de una lucha, yo creo que pese a que es una lucha para los derechos de las mujeres, es una lucha de todos, o sea, donde todos debemos colaborar, dar nuestro granito de arena y seguir fomentando la inclusión
en este aspecto. También es verdad que, ahora lo que comentabas, es verdad, hay gente que se ha quedado en un estatus que ha decidido no luchar y le ha dado igual esta situación cuando al final son vuestras libertades, no debería ser así, pero es verdad que también hay que hablar de cómo la lucha feminista ha llegado a diferentes puntos en diferentes países, diferentes continentes, y actualmente está más limitada los derechos de la mujer en cuanto a los permisos del hombre en depende de qué países que otros. Y teniendo en cuenta también, relacionado con el tema de hoy, que es la imagen del racismo y sobre todo de la mujer en el arte, como hay gente que seguramente en algunos países no se puede expresar, no solo artísticamente, sino verbalmente, porque si no traerá consecuencias en su vida, vaya, en su día a día. Es que definitivamente los avances que han habido en cada país dependen muchísimo de la legislación y los esfuerzos colectivos que se hacen para alcanzar cierto estado de equidad en términos de derechos humanos en cada país. Pues, y esas diferencias son lamentables cuando podemos ver o sea, brechas enormes en los derechos de las mujeres o de las personas incluso racializadas en un lado o en el otro. Lo irónico es que estamos ahorita viviendo en una época tan particular de la historia de la humanidad que cosas como las que están sucediendo ahorita en Estados Unidos, uno no pensaría que sucederían en el país que se autodenomina el país de la democracia y la libertad. Entonces, también es pensar en este término de que hay países más avanzados que otros en asuntos de derechos humanos, también implica que pensemos en quitar el occidente, lo americano, lo europeo, como necesariamente como parámetro, ¿verdad? Como de derechos humanos, porque no necesariamente lo ha sido en contexto cultural, entendiendo las diferentes matices culturales de cada sitio, pero Eso es, y además como podcast también, completo. sí, además también el tema de cómo se ha dado el efecto a la inversa de este avance de la igualdad en cuanto a hace años igual se podía ver, hay países que habían conseguido unos derechos para las mujeres por la lucha y ha llegado a algún régimen totalitario o restrictivo, o bueno, también podemos hablar de lo que pasó en España al final durante la República al final habían unos derechos que se coartaron con la dictadura y que tardaron años en volver a incorporarse durante la transición. Entonces es como se ha dado muchas veces ya está en la historia, pero se sigue dando, que parece que no seguimos avanzando, nos quedamos ahí estancados, que es como tenemos unos derechos y al final, en vez de seguir avanzando, se acaban restringiendo, ¿sabes? No sé qué te parece. Esto también es un problema, al final, estructural del sistema. Es como que siempre hay contrafuerzas y lo que es cierto es que si la población civil, o sea, no se organiza y no está atenta y no se involucra para participar activamente en la toma de decisiones estatales, gubernamentales o la toma de decisiones, pero en hacerse escuchar como pueblo, hay muchos derechos que se pueden perder ante la ambición, la avaricia de personas al mando que no necesariamente tienen las mejores intenciones cuando se postulan para liderar un país. Em, es que estos ejemplos están, como dices, ahorita en todo el mundo. Hablemos también de Argentina, o sea, retrocesos, pero desde décadas, retrocesos de derechos humanos en todos los ámbitos. Y es que llegan estas figuras que llegan al poder al aprovechar vacíos de las preocupaciones de personas que no necesariamente están bien, en primer lugar, y segundo, están buscando un chivo expiatorio a dónde echar las culpas de los problemas actuales. Y normalmente ese chivo expiatorio siempre son las personas disidentes de género o en general todo lo relacionado con género, personas LGBTIQ más y mujeres. Y también los migrantes y las personas racializadas, en general las personas que pueden ser señaladas como el otro, la otra, la diferencia para ser vasija de todo el odio por la frustración de los problemas que está sucediendo. Pues sí, hay muchísimas contrafuerzas que siempre están jalando hacia atrás los avances que se han hecho en derechos humanos. Eso es, al final se está convirtiendo en un problema un poco estructural y bueno, no sé, yo ahora mismo no sabría decirte qué futuro le veo a todo esto al final porque o la gente, al final será la frase que siempre se dice del pueblo salva al pueblo, que es
la propia sociedad, el propio pueblo, el que sale a salvar y a luchar por sus derechos. Pero ahora mismo esta situación la veo muy verde. Podríamos también hablar de otro tema, si quieres, que sería como, vamos a acercarnos, al final, ENGOT se trata de una red europea de mujeres afrodescendientes. Por lo tanto, me gustaría ir un poco más allá de este tema y filtrar un poco más dentro de lo que es el tema de la mujer en la historia del arte. Hablando de la representación de la figura pues afrodescendiente o la mujer racializada, podríamos decir, que también podemos hablar de que se ha sentido una figura, si ya estábamos hablando que la mujer era minorizada, la figura de la mujer afrodescendiente era más minorizada, más vejada, incluso menor valorada, más humillada, simplemente por la cuestión racial, donde ha sido invisibilizada, exotizada incluso y sexualizada. Además, esta situación se ha dado exclusivamente en el campo pictórico, sino también en los audiovisuales, donde han tenido las figuras afrodescendientes papeles inferiores, asociados en muchos casos al servicio o al sector de los servicios. También es verdad que tiene que ver con el momento histórico donde se ha encontrado, donde evidentemente esta figura de la mujer afrodescendiente o en general de la persona racializada ha conseguido unos derechos que antes no se tenían. ¿Qué te parece como esta asociación, ya no solo el audiovisual al servicio, sino en general, cómo se ha sentido minorizada en el campo artístico, en todas sus vertientes? Bueno, es que en efecto lo que mencionaba también anteriormente es que el campo artístico es una representación más de las dinámicas sociales existentes en general, ¿verdad? Así, lo que se representa en el audiovisual, lo que se representa en el arte es reflejo de una realidad que está sucediendo. Entonces, tomando esto como base, totalmente la mujer afrodescendiente, además de sufrir la desigualdad de género por el acto de ser mujer, también sufre una desigualdad racial solo por no ser blanca, ¿verdad? Una mujer blanca no tiene los mismos problemas que una mujer negra, una mujer china, una mujer indígena, una mujer café. Y podemos hablar aquí de una escala de colores desde blanco hasta el negro, pasando por los distintos tonos de café. Y esta discriminación, esta invisibilización, esta sexualización, esta exotización es producto total del sistema impuesto durante la colonización de que otorgó valor a las personas según el color de piel y tomando en cuenta que en una cultura blancocentrada, eurocentrada, que fue el origen de toda la colonización del resto del planeta, imagínate cómo son los resultados, las secuelas de esa historia, ¿verdad? Esta dinámica termina filtrándose a todos los campos. Llegan así entonces al campo pictórico, a los audiovisuales y en general a la representación en los medios, ¿verdad? Porque no hablemos solamente del video como audiovisual, como arte, sino también la publicidad, las noticias y en general toda la representación en medios de comunicación. Y siempre, como mencionaban, las mujeres racializadas han sido representadas en trabajos de servicio, en servicio sexual y en general en posiciones vulnerables porque es también una forma de seguir perpetuando la dominación desde por decir así, la cultura opresora hegemónica que es las personas blancas. Con este tipo de representación en los medios, se sigue replicando la narrativa colonial que va sembrando también en el subconsciente esta misma escala de valor y termina también cruzando por la clase socioeconómica, no solo la raza y el género. Así se crean estereotipos que propician sesgos y motivan prejuicios, sino también porque eres negra y también porque no tienes la cantidad de dinero que te ubique en una posición económica de poder, sino más bien una vulnerable. Y esto no es único, como mencionabas, hablamos de mujeres racializadas, no solamente las mujeres afrodescendientes. Y si entendemos esto, que lo entendemos como una herencia colonial, ¿verdad? Como una carga relacionada, una carga heredada también de los sistemas de esclavitud y los abusos sexuales que se perpetraron, ¿verdad? Por los colonizadores, podemos entender que es el racismo que vivimos actualmente, si bien ya no hay un sistema de esclavitud explícito donde a las personas negras se les esclaviza y se les compra, se les vende solo por ser negras, por ejemplo, el racismo sigue causando una herida que es hereditaria de esos sistemas.
Eso es. El tema del colonialismo me parece muy interesante y por eso luego lo vamos a comentar, porque lo tengo apuntado para hablar después, porque es verdad que en el campo artístico tiene mucha importancia el tema este. Sí que es verdad que es eso, que al final se ha representado la figura de una mujer racializada, afrodescendiente, asociada a unos servicios también determinado evidentemente por el momento histórico que se ha vivido. Ahora evidentemente no pasa eso, pese a que aún quedan avances por hacer, por temas de casos de racismo que se han dado, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, lo que más o menos todos más vemos a diario y que parece que estamos normalizando y al final no es una situación normal. Pero sí, sí, al final, no solo también con lo que comentabas, es interesante, no solo con la mujer, sino también con la esclavitud que ha habido con las figuras racializadas, mujeres, hombres, pero sí que es verdad que a mí me vienen ejemplos del cine clásico. De mujeres asociadas a el servicio de una casa, y sí que es verdad que pese a que se está haciendo una representación de la historia, en ese momento era lo normal y seguramente veía, y seguramente yo ahora me paro a pensar, el trabajador que estaba haciendo esa película, la trabajadora, perdón, que era racializada, seguramente no tendría los mismos privilegios ni los mismos derechos que un actor blanco. Y más si estamos hablando, no sé, de una película de Hollywood o alguna cosa así, yo es lo que pienso, no tengo pruebas, pero sí que es verdad que seguro que si investigáramos encontraríamos eso. Total, como lo acabas de mencionar, imagínate que si quitando el tema racial, esos son casos que se dan por asunto de género, como en estas dos grandes series famosas de la cultura popular, Friends y Big Bang Theory. O sea, que fue el cast quienes tuvieron que luchar colectivamente para que se les pagara igual también a las chicas, porque las mujeres no estaban recibiendo el mismo salario que los actores hombres. Y ahora agrégale la capa adicional de interseccionalidad con la raza. O sea, es un hecho, porque al final podemos ver que los sistemas de presión se originan en general desde un punto común que es la hegemonía por la cultura blanca, patriarcal, de los hombres cis, o sea, no trans. Y esto en general termina en las otredades o diversidades que son las mujeres, las personas racializadas y diversas sexualmente. O sea, si nosotros empezamos a verlo todo, todas las dinámicas sociales, con un ojo más interseccional, podemos entender que la lucha para poder superar, sobrepasar o resistir a este tipo de opresiones es una lucha colectiva, y no llamémosla de las personas vulnerables, que eso es también como vocabulario como de la década pasada, sino ahora ya podemos hablar de una mayoría global, porque si bien ha sido grupos vulnerables, realmente somos una mayoría global que ha sido oprimida históricamente por una minoría y en general también tiene que ver totalmente, como te mencionaba, por cómo los medios de comunicación son gran parte, por no decir en su mayoría, mayor, una de las grandes herramientas de ejercer poder y control a través de cómo controlar la narrativa y el entendimiento de las personas a partir de lo que se les comunica, cómo se comunica, los estereotipos que se inyectan a través de los medios, en este caso el audiovisual, las artes, la radio, todos los medios de comunicación en general. Eso es que este tema la verdad es que me parece muy interesante y por ejemplo lo de Friends no lo conocía, lo de que al final las mujeres de la serie que al final tenían un papel igual de importante que el de los hombres o más incluso por el papel que encarnaban. No lo desconocía, pero sí que es verdad que es interesante el tema de efectivamente la brecha salarial en cuanto a no únicamente al mundo del cine, sino lo que durante años se ha luchado en todos los sectores de la vida laboral de cada país y de cada sitio, donde al final hay mujeres que han cobrado menos por hacer menos, o sea, más o igual que un hombre, y únicamente por la cuestión de género se han cobrado menos. Yo también quería recordar otro ejemplo de que yo cuando hablo de, por ejemplo, de que estamos hablando del tema de la mujer afrodescendiente en el cine, el ejemplo más claro que se me viene de mujer racializada, donde veo que
tiene o sea, tiene un papel inferior, y no únicamente por el momento histórico que representa, sino también por el papel que se le está, la importancia que se le está dando a la persona por la cuestión de ser negra, ser racializada. Es la señorita Escarlata en la película de Lo que el viento se llevó, que al final yo creo que es un ejemplo bastante clave, y que también cabe recalcar cómo muchas productoras, muchas películas se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos, y muchas veces llegar a cambiar los títulos. También ha pasado mucho con Disney, cómo se sigue hablando de que, pese a que los niños siguen viendo las películas de Disney, al final hay historias que están pasadas, ¿no? Podríamos decir pasadas de moda, porque al final no, son discursos que ya no se llevan con lo que está la actualidad, con el tiempo que llevamos, y por eso se hacen estos remakes, estas adaptaciones. También ahora, mira, ahora que me acaba de venir a la cabeza el tema de La Sirenita, cuando salió que era una persona racializada, el revuelo que se creó por lo poco asociada que estaba y lo poco que se parecía a La Sirenita, a la versión original. ¿Qué te parece esto? Este revuelo que Preci- se creó. Es que precisamente esas son las nuevas representaciones que se necesitan para que haya más caras de personas racializadas en los medios de Eso es. comunicación. Porque si el cine, el video, la televisión, la radio en general, incluye siempre a personas blancas, y antes que era solo hombres, ni siquiera, es más, papeles de mujeres los actuaban hombres porque las mujeres no tenían acceso, ahí es eh, donde también no, donde esa es una de las principales maneras en la que se excluye a las personas, mujeres diversas, racializadas, de representar su propia realidad. Y son personas blancas, hombres en general, cis, quienes están diciendo, representando, proyectando y lo que queremos o lo que se quiere que se entienda por cómo es una mujer negra, por solamente decir algo. Y si vemos todos estos remakes que mencionas, en su mayoría siempre han sido blancos. O sea, siempre fueron blancos. Entonces, ¿qué pasa? Audiencias de las películas de Disney, donde ve que todo el mundo es blanco, pero esta persona, audiencia niña, es china, es negra, es como, no se mira ahí. Y al no mirarse ahí, se siente excluido, se siente no representado, y además hay una aspiración a querer ser blanco, a odiarse por su propio color de piel, especialmente si todas las representaciones que, juntando lo que hablamos anteriormente, si todas las representaciones de las personas racializadas son en personas de servicio, por supuesto que nadie quiere decir, ay, no, ¿quién quiere ser el actor que está haciendo de personaje de servicio? Todo el mundo quiere ser el actor principal, la actriz principal, ¿verdad? Que casi siempre está hecho o sea, está representado, actuado por una actriz, actor blanco. No, sin duda los remakes para actualizarnos a los valores actuales son hiper necesarios, especialmente si queremos seguir avanzando. Eh, Te pongo un ejemplo que, es más, este ejemplo que voy a decir tiene que ver también cómo desde la gestión, desde las instituciones, desde las organizaciones, podemos también incorporar pensamiento colonial, no necesariamente en los contenidos, sino también en las formas de hacer, porque no es lo mismo hablar de racismo, pongamos un poquito atrás, no es lo mismo un grupo de hombres hablando de mujeres, ¿verdad? Que un grupo de hombres y mujeres hablando de mujeres, ¿verdad? O un grupo de personas blancas hablando de lo que es raza, o un grupo de personas diversas, incluyendo blancos, hablando de temas de raza. Y ahí es donde las instituciones tenemos un papel importante. Y en este momentito estamos hablando de un podcast de mujeres afrodescendientes, pero yo soy china y tú eres hombre y tú eres blanco. Y uno dice, ok, aquí hace falta una mujer negra para estar hablando en esta conversación, porque al final, em, por lo menos yo tengo una experiencia de racialización también, pero si queremos realmente dar visibilización a las personas que han sido vulneradas, oprimidas históricamente, sistemáticamente, lo primero que hay que hacer es entender su historia desde su voz directamente y no hablar por ellas. Eso es. Además es muy importante lo que has dicho, de que al final es verdad que, pese a que nosotros no estamos ahora mismo en este episodio representando justo lo que estamos hablando, y yo igualmente no puedo representar de igual manera que lo haces tú o que lo hace cualquier mujer del mundo, no puedo hablar de una mujer o representarla igual, porque al final yo puedo luchar por vuestra lucha, pero evidentemente
no vivo lo que os toca vivir a vosotras, por desgracia, en muchas ocasiones, pero es importante esto. Y es por eso que también quería aprovechar, ya solo también para los oyentes, para quien sea, que es por eso que tenemos activado desde ENWAT junto con la Unión Europea el proyecto Sonder, donde efectivamente queremos dar voz a estas personas que ya no solo mujeres, sino principalmente mujeres afrodescendientes, que es en lo que se centra nuestra ENWAT, pero sí que es verdad que queremos dar importancia a el discurso que nos puedan hablar ellas y ellos sobre situaciones de racismo que hayan vivido. Y es por eso que en septiembre vamos a hacer un evento, que es una conferencia, justo tratando esto mismo, que es como para dar un poco de voz, dar altavoz sobre vivencias, perdón, que les está tocando vivir. Entonces, era solo este matiz. Y sí, efectivamente, al final los remakes están teniendo una importancia bastante buena, porque es verdad que, claro, Blancanieves se hizo hace muchísimos años. Al final, la sociedad avanza y lo que efectivamente también estabas contando, que es muy interesante, es como una niña que al final, pues es evidente que su ideal de vida, vida más fantasiosa se va a basar en lo que ve en la tele, lo que ve en una peli, lo que de esto, que sienta rechazo a verse, por ejemplo, hablando mal la piel y que por esa sola cuestión de que lo ha visto en una peli donde a lo mejor la protagonista no es negra, que se sienta inferior solo por ese motivo, cuando no es ningún motivo para sentirse inferior, evidentemente. Y es por eso la importancia, por ejemplo, de La Sirenita, que tanto se ha estado cuestionando y al final, yo creo que lo que yo opino es que si viviéramos en una sociedad realmente que no, donde no hubiera, que evidentemente es una utopía, porque de momento no está pasando, donde hubiera una inclusión absoluta, ni se hablaría de que la sirenita es negra. No importaría, no sería un tema de conversación. ¿Qué te parece esto? Al final es como que se está dando bombo a algo que no debería serlo, pero por los motivos históricos se le ha dado un de esto. Al final debería ser lo mismo la sirenita de antes que la de ahora. Claro, es que el bombo se lo han dado los adultos. Eso ha salido en las noticias montones que no han sido los niños ni las niñas quienes han saltado a quejarse de que la sirenita era negra. No han sido los niños ni las niñas, porque los niños y niñas ahí las viendo la historia, disfrutando del musical, de las canciones, de Sebastián, el cangrejo y todo. Y eran los adultos quienes estaban haciendo la gran queja por el cambio de etnia de la personaje principal. Y eso habla más de cómo estas dinámicas de racismo son de las personas adultas quienes las traspasan y las enseñan a los niños. Y definitivamente es que la representación en audiovisual tiene un gran rol en esto, porque, por ejemplo, Disney, que ha sido una de las grandes compañías que se ha ido actualizando, no ha sido sino por estas presiones de abordar más estos temas, que, por ejemplo, luego saca Coco, que habla más de las culturas latinoamericanas, que saca Wakanda, donde todos los Exacto. protagonistas son negros, Shang-Chi, donde está centrada en la cultura china. Digamos que Mulan fue la primera de esas historias donde todo era chino, por decir algo. Pero antes de Mulan, La Bella y Bestia, La Cenicienta, Blancanieves, todas esas anteriores, La Bella Durmiente, si ves, no solamente son mujeres blancas y personajes blancos y todos son blancos, sino que además está este príncipe, ¿verdad? El príncipe y la princesa esperando a ser salvada y que toda su aspiración es casarse. Todo eso es, por supuesto, que es narrativa que de alguna forma se va filtrando en el inconsciente de las personas. Y por eso es que los guiones, la forma de escribir las nuevas historias actualmente en el mundo del arte y en general en la representación de medios es tan importante. Yo me acuerdo una de las siguientes o relativamente recientes, no recientes, pero de las primeras películas de Disney que empezaron a quitar la retórica de los príncipes y que fue Valiente. Valiente. Y en Valiente todavía todos eran blancos, pero al menos era pelirroja, por decir, agregar un poquito más de diversidad. Y ya no hablaba de príncipes. Y a mí me parece que Valiente fue una de esas películas que hizo un cambio,
un cambio importante y a partir de ahí Disney empezó a hacer todas estas otras que te cito, en especial después de haber comprado Marvel y comprado todas las otras productoras, que también no solamente las películas clásicas de Disney empiezan a tener representación racial, sino también las de Marvel. Eso es Brave, Valiente, que yo ahora mismo estaba también pensando cuál era. Al final son ejemplos que son, al final, que se nota el progreso que ha tenido Disney y que es verdad que al final tiene una cuota muy amplia y entonces tiene una importancia o sea, tiene una gran importancia en cuanto al público infantil, que es al final los Tú que les sabes, está educando. hay una controversia, entre comillas, reciente que tiene que ver con una de las películas relativamente nuevas que está toda hablada en hawaiano y que se desarrolla toda su trama en Hawái con las culturas de los pueblos originarios de Hawái y, y la población anglohablante estadounidense se ha quejado de que tiene que leer subtítulos, por poner un ejemplo porque toda la película está hablada en idioma hawaiano, cuando para el resto del mundo, que las películas que son hechas en inglés, estamos acostumbradas a leer subtítulos. Eso dice mucho de cuáles son las culturas hegemónicas que ejercen control sobre las demás y esperan que el mundo se adapte a ellas, y cuáles son las culturas que nos ha tocado hacer code shifting, hacer ajustes para poder navegar el mundo que está controlado por otras personas. Eso es, al final es que, claro, nuestras mentalidades, yo creo que, hablo en nombre de todos, yo creo, y yo también me he criado viendo pelis de Disney y, claro, los valores que se han demostrado en las pelis de Disney, pues me los he comido enteros. Al final es como nos hemos acostumbrado ahora evidentemente yo creo que los niños que se están criando con las pelis de hoy en día no les está pasando esto, al final están naciendo con otra ideología, con otro ideario de lo que es un mundo perfecto, digamos, pero es verdad que, claro, eran cánones muy estrictos, arquetipos que estábamos hablando, donde una mujer blanca que encuentra al príncipe azul, se casa y lo de siempre. Y al final las realidades de hoy en día son muy diferentes, ya no solo por la cuestión de raza o género, sino por todo lo que lo envuelve. Así que es un tema bastante importante. Ahora por ir cambiando un poco de tema, porque así vamos hablando de más, habíamos comentado antes colonialismo, efectivamente. Y es por eso que quiero hablar de la clara falta de referentes que hemos estado hablando en el arte de mujeres afrodescendientes. Y yo quería comentar que no solo se ha invisibilizado su figura, sino que su imagen, como he comentado también, ha sido vejada y maltratada. Quería hablar de un caso en concreto. No sé si todo el mundo lo sabrá, pero el artista Paul Gauguin, artista francés que durante el colonialismo fue a la Polinesia francesa pues, a integrarse en la cultura y tal, se descubrió que la realidad es que fue a hacer turismo sexual, además de haber casos de pederastia y traspaso de infecciones venéreas a los locales. Es por eso que en estos casos surge la pregunta también de si deberíamos separar la obra del artista, de si hay algo que seguir, si deberíamos seguir promoviendo estas obras de arte que al final se basan en la falta de valores, teniendo en cuenta el momento que vivimos ahora y que no están basadas en el respeto, seguir fomentándolas en los museos. Quería hablar un poco de esto, aunque no se trata exactamente del caso de la mujer afrodescendiente, pero sí de la figura de una mujer no europea y que por lo tanto no sigue unos estándares y unos arquetipos que tenemos asociados todos, igual que a la mujer americana, todo esto. ¿Qué te parece? Por eso es que mencionaba a las mujeres racializadas en general. Y en efecto, no se puede separar la obra del artista. O sea, es muy conveniente por parte de los sectores que lucran con la obra de estos artistas pederastas y misóginos, abusadores, querer separar al artista de su obra para efectos de juicio de la moral. Pero por otro lado, jamás separarla por cuanto en un punto de la carrera de estos artistas sus obras terminan siendo valiosas solo porque fueran hechas por ellos. Entonces, como que para unas cosas las separan y para otras no, ¿verdad? Entonces, y en ese punto, por ejemplo, de que ya no importa ni siquiera cuál obra es porque la hizo tal persona, ya hasta da igual la calidad. ¿Cómo es que para esos efectos de valoración la obra no se separa del artista? Ah, pero para efectos de toda la historia personal que han tenido, de abusos,
ahí sí la quieren separar. Si separar la obra del artista fuera una posibilidad o una realidad, no importaría el género, la raza, la orientación sexual, la procedencia, la academia del artista. Y sin embargo, estos variables son aspectos que sitúan a los hombres blancos cis heterosexuales en el punto de mayor privilegio, no solamente en el sector artístico, sino en general. Eso es porque es evidente que no se puede separar el producto del productor, por decir así. Eso es, al Cuando se separan, final, llegan al poder. No hablemos solo de artistas. Y es que no hablemos solo de artistas, hablemos de dirigentes políticos también. O sea, separar su vida personal del el plan de gobierno es absurdo cuando sabemos que todas las personas cargamos con un bagaje de valores, de guías morales en general que van a guiar nuestro trabajo. Hablemos, o sea, un dirigente político, un profesor, un médico, un artista, o sea, todos en general. Y de esa misma manera es que es imposible separar la obra del artista si es la persona artista con su contexto, con su personalidad, con su visión del mundo, quien crea la obra. Y tenemos allí entonces una responsabilidad de elegir no solamente qué trabajos, obras merecen ser vistas, sino qué trabajos, independientemente de su calidad técnica, se conozca el trasfondo de su creación, muchísimas veces rodeado de experiencias de misoginia, abuso y pederastia, como ponías de ejemplo. Esos intentos de separar la obra del artista son análogos a los intentos de borrar el impacto negativo de una gran corporación en la contaminación de la naturaleza, explotación laboral, enriquecimiento ilegal, con la excusa de que el producto de esta corporación, el producto o servicio que brindan es bueno. O sea, y sí que sucede esa separación en automático cada vez que, por ejemplo, se consumen productos o servicios como de Airbnb, que ha sido un aliado comprobado de los settlements ilegales y genocidas en Gaza, por decir un ejemplo nada más. La gente en la mente separa lo que a la conveniencia, ¿verdad? Igual con los artistas, porque al mercado del arte pues le encuentra cierta conveniencia en seguir visibilizando artistas como Picasso, como Diego Rivera, como Carl André, entre tantos hombres que han sido comprobados abusadores, ¿verdad? Y que se les sigue no solamente dando visibilidad, sino enalteciendo. Y esto estamos hablando, ahorita te menciono ejemplos que solo son los más vistos, pero estas escalas de posicionamiento. eso es, al final es que yo he puesto como, se me vino a la cabeza el ejemplo de Paul Gauguin, que al final es como que yo creo que si no has estudiado algún mínimo de historia del arte, que evidentemente es lícito que no se estudie tan en profundidad, aunque se debería hacer, visto lo visto, hay mucha gente que no conoce las barbaridades que ha hecho este hombre y que ve las obras que hizo colonialistas, llenas de colores. Yo creo que más o menos, si la gente busca en sus casas por internet, este artista reconocerá el arte colonialista que hacía él seguro. Y estos colores tan vivos y tal. Y realmente detrás de estas obras hay una situación de barbarie extrema donde se han tratado a personas como objetos sexuales y totalmente sin ninguna, como estábamos comentando antes, que como objetos y no como personas, que es lo más importante al final. Para ir acabando ya cabe hacer la pregunta de qué se puede hacer ahora, visto esta introspección que estamos haciendo tanto nosotros como los oyentes, de analizando cómo hemos vivido el arte durante todos estos años. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora el arte ha evolucionado en muchos de los casos a un arte protesta, como tú también nos has estado comentando, y que creo que tu arte y tu forma de trabajar tiene mucho que ver en esto. Yo ahora querría dar unos ejemplos de arte protestas relacionados a la cuestión de la raza y de la mujer afrodescendiente, que es lo que seguimos centrando este podcast. El primero sería de Nora Chipaumire presentando Niga en el Festival de Danza Itálica. Y el segundo se tratan de dos performances, quiero repetir. Llevo las mías a cuestas, una performance que rinde homenaje a las mujeres africanas. No sé si tendrías algún ejemplo más. Yo es los que he puesto que me parecen bastante interesantes y que la gente también en sus casas podría buscar para que se haga una idea de que la lucha no ha acabado. Hay personas que están en diferentes organizaciones luchando para que esta situación
le demos un vuelco, le demos un cambio y que cambie totalmente de la situación actual. Es muy interesante porque así como el arte protesta nace dentro del arte contemporáneo como un elemento orgánico de respuesta a una situación. Siempre que existan injusticias, que haya artistas con sensibilidad social, va a haber arte de protesta siendo creado como una necesidad, como un grito, como resistencia. El tema allí es qué tanto las instituciones entienden la importancia de visibilizar el arte de protesta como una forma de compromiso institucional con la justicia y la verdad. Porque una cosa es que las artistas estén creando arte de protesta y otra que tengan los espacios para visibilizarlos. Muchas veces hay censura, que tienen miedo de si van a tener alguna repercusión. El ejemplo claro actual es los museos estadounidenses. Todo lo que está sucediendo ahorita con el arte protesta censurado porque no quiere que se hable de ciertos temas. Algunas instituciones tienen más limitaciones, otras tienen menos limitaciones. Al final, por eso es que las instituciones que son dirigidas por artistas y son más independientes y lamentablemente con menos financiamiento tienen más libertades que las que tienen que al final responder a una junta directiva que financia millones de dólares para el presupuesto anual de un hipermuseo. Al final dependen de quiénes son esas personas con poder que están ocupando un sitio en esa silla de directiva de la institución. Y ahí está esa lucha dentro de las organizaciones entre quienes dirigen y quienes financian, y que es lamentable porque en este sistema donde el arte necesita protestar, necesita resistir, tiene cosas que denunciar, y en gran medida siguen dependiendo de personas poderosas que le den la visibilidad en los espacios. Y así es como no es igual de importante para todas las instituciones. Casi siempre, como te digo, depende en gran medida de quiénes están poniendo el dinero y los intereses. Yo diría que hablando de esto también tenemos que entender aquí cómo el capitalismo puede apropiarse incluso del arte de protesta y convertir un esfuerzo legítimo y auténtico de protesta a través del mercado del arte, lo convierte en un commodity, en un producto de consumo. Y así es como este sistema capitalista termina mercantilizando mensajes o incluso imitándolos para desviar la atención, creando propagandísticamente, se ejecuta camufladamente para parecer un activismo artístico comunitario y de esa manera contrarrestar esfuerzos activistas reales, solo como por decir un ejemplo. Y ahí no estamos hablando de activismos culturales únicamente, sino activismos en general, no solo en el arte, no solo en el arte protesta. Pero por poner un ejemplo relacionado con artes, no las artes visuales, sino como en la música, el reggaetón, que nace de la calle, de clases sociales en mayor desventaja social, de la protesta, algo así como el punk latinoamericano, como le llamaba Rosa Pistola, convertido en un commodity más procesado, estandarizado de las grandes disqueras, contribuyendo a generar imágenes filtradas y elegidas del sur global, las que el norte global quiere ver, ¿verdad? No una imagen de la realidad. El arte protesta de los artistas y del margen es así uno de esos espacios de resistencia que también son vulnerables a convertirse en territorio de interés de la capitalización por los artistas privilegiados. Y tal cual los fenómenos de la gentrificación lo hacen, por ejemplo, con la tierra, la gentrificación que sucede también con las tiendas de ropa de segunda mano. En este caso, el arte de protesta también es vulnerable a ese tipo de dinámicas. Casi que podríamos hablar de que algunos artistas están creando arte de protesta y colocándolo en espacios de gran privilegio, sacando contexto esa naturaleza del arte de protesta como si estuvieran sufriendo una gentrificación del arte de protesta. Es un poco un proceso natural colonial que interseca la clase, como te venía hablando anteriormente, de los esfuerzos. No, mira, y lo que hablamos de la invisibilización de la población afrodescendiente en general, también en el arte, mencionaste dos artes protesta que precisamente hacen una resistencia racial, ¿verdad? Mencionaste el de Nora Chipaumire y también la Eso es, performance de Llevo las mías a cuestas. eso es. En el Centro Cultural de España, hace un par de años, tuvimos una exposición de un artista afrodescendiente, Marton Robinson, que precisamente hablaba del proceso de blanqueamiento que han tenido la cultura costarricense y en general centroamericana con la autopercepción de la blanquitud que en los países. Y es que es necesario seguir haciendo arte de protesta, pero no solamente haciéndolo, sino que las instituciones podamos seguir abriendo las puertas y haciéndolo empuje, porque al final
en el ámbito artístico, no solamente los artistas creando obras son quienes hacen activismo. Las instituciones también tenemos muchas maneras de poder hacer activismo cultural desde las decisiones que se toman en la gestión de por ejemplo, ciclos expositivos, ciclos de performance, festivales, etcétera. Eso es, me ha parecido muy interesante, sobre todo el concepto que has dado de que esta situación que se está dando, donde hay un arte protesta, es orgánica. Y es totalmente cierto, ya no solo con el arte en cuestión de la raza o tal, sino también en el feminismo, en la cuestión de género, cuestión de derechos sociales, todo esto. Y me parece muy interesante ese concepto que has dado de que se trata de algo orgánico, que al final es el propio, podríamos decir, el propio sistema el que tiene que cambiar y es como que acaba generando esta situación de cambio. Muy interesante. Bueno, yo creo que hemos conseguido dar una charla con temas bastante interesantes. No sé qué te parece a ti. Hemos dado bastante información para concienciar sobre estos temas, ya que al final hemos acabado hablando un poco más de más temas, pero yo creo que bastante interesantes. No sé qué te ha parecido. No, fenomenal. Y es que lo que te decía, estos temas, como tienen tantas intersecciones, que no es solo hablar de raza, no es solo hablar de género, da para hilar muchísimo, especialmente por las injusticias de claro ejemplo actual en un 2025. Eso es, por eso vamos ya, yo creo que le hemos dado bastantes ideas y creo que hemos llenado o hemos al menos intentado llegar a alguna persona con lo que estamos hablando y es por eso que vamos a ir acabando el episodio de hoy. Nada, primero de todo, darte las gracias a ti, Iris, por acompañarnos en este programa, por darnos tu punto de vista sobre el tema, siendo al final experta en estas cuestiones y sobre todo en el campo artístico, que era lo que nos estaba importando a la hora de hacer este episodio del podcast de ENWAT. Y ya por último, dar las gracias a los oyentes que nos han acompañado durante el programa de hoy. Recordarles también que ahora vamos a publicar este episodio, pero tenemos otros episodios anteriores que están en Spotify y que también vamos a intentar subir este episodio a YouTube para aquellos que quieran utilizar otra plataforma. Comentar que también pueden visitar nuestra página web, suscribirse a nuestra newsletter para tener toda la información y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, X o Twitter, Facebook, LinkedIn con el @enwatwoman o enwateu. Nada, darte las gracias, Iris. No sé si quieres decir alguna cosa antes de acabar. Gracias por esta colaboración, sobre todo. No, muchísimas gracias a ti, gracias por abrir este espacio, por tener en general este programa. Estos temas son súper importantes de seguirlos hablando con diferentes personas, sumar más voces. Hay que, esto es otro de los grandes esfuerzos relacionados con representación en medios. Al final es un podcast, ¿verdad? Entonces es Eso importante es. que siga habiendo más contenido de estos temas. Pues nada, muchas gracias por colaborar y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.